Y hay hay unas palabras que vamos a ver ahorita que tienen que ver con el lugar de los muertos, aparecen mucho en la Biblia. Hay tres palabras: la palabra Seol, que aparece en el Antiguo Testamento; Hades en el Nuevo Testamento. Seol y Hades es lo mismo. Seol es en hebreo, Hades es en griego. Y tenemos otra palabrita que vamos a aprender hoy, la mayoría no la conocerá, se llama Kever. ¿Okay? Vamos a verlo más adelante. En la Biblia existen tres palabras: Seol o Hades, que es lo mismo, y Kever. Refieren casi a la misma cosa, pero tienen un énfasis distinto, y tenemos que aprender a manejar esas diferencias. Entonces vamos a ver, hermanos, que la palabra Seol no siempre se refiere a la tumba, aunque a veces sí se utiliza para eso, pero no siempre. O sea, no siempre cuando aparece la palabra Seol se está refiriendo a alguien en una tumba, no se refiere al sepulcro. En la mayoría de las veces considera un lugar, como una estancia donde están las personas muertas. En el Antiguo Testamento esta palabra Seol aparece 31 veces como infierno, 31 veces como sepulcro y 3 veces como abismo. Eso en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento la Biblia traduce de esa manera esa palabra Seol. Entonces a veces aparece como Seol, a veces aparece como infierno, a veces aparece como abismo, y es la misma palabra. Por eso nosotros, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que tener un diccionario teológico. Hay que comprarse un buen diccionario teológico. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, ese es un buen diccionario para que usted pueda buscarlo y tenerlo en su casa, y le explica algunas cosas. No crea todo porque está en un diccionario, hay que estudiar la palabra, pero le ayuda a saber muchos términos y conceptos. También está el Holman, y también hay otros diccionarios que podríamos recomendar. En el Nuevo Testamento, la palabra Hades, entre todas las veces que aparece, solo 10 veces es traducido como infierno y una vez como sepulcro. Y estamos hablando de la Reina Valera 1960. Entonces, no es, digamos, un tema de poca relevancia. Se menciona muchas veces en la Biblia. Si estamos hablando de 31 veces en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento una cantidad considerable también del término, estamos hablando de un concepto muy importante para saber, porque allí van a ir las almas de algunos, pero vamos a ir aprendiendo un poquito más. Entonces vamos a hablar de dos palabras, vamos a hablar del Kever y vamos a hablar del Seol. Vamos a hablar de estas dos palabras. Entonces vamos a ver 8 aspectos del Kever y el Seol, porque para poder decirles dónde está el Seol necesitamos saber dónde está el Kever. ¿Qué es el Kever? El Kever es la palabra simple y sencilla que significa sepulcro o sepultura. Excavar un hueco en cualquier lado de la tierra, o en una montaña, en una ladera o en una cueva, y hacer eso una tumba. Eso es un Kever. El Kever es el lugar donde se deposita el cuerpo. ¿Okay? Eso es el Kever. No hay otro lugar. Kever solo se va a referir única y exclusivamente a la tumba. Cuando usted pasa por un cementerio, en la Biblia el término hebreo va a ser Kever. Kever es la tumba. Pero tenemos la otra palabra que es Seol. Seol o Hades. Yo voy a usar solo Seol para no hacer mucha mezcla. Seol o Hades es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos el Kever y tenemos el Seol. Pero el Seol a veces es la tumba, pero siempre deja la sensación de algo más. O sea, no necesariamente es la tumba como Kever. Cuando se habla de Kever, ya no hay nada más. Y ese término se utiliza en Eclesiastés, cuando dice que los muertos nada saben. Se utiliza una palabra muy similar para referirse al cuerpo. Ya el cuerpo nada sabe. Pero Seol tiene un sentido un poco más amplio. Entonces vamos a ir viendo que tenemos la tumba es el Kever. Pero quiero comparar entre tumba y Seol algunas diferencias. Unas diferencias que me dicen que Seol tiene que ver más que con una tumba. Y tiene que ver con algo más que un simple lugar físico que yo puedo ver o que yo pudiera tocar. Si yo voy a un cementerio puedo tocar una tumba.
Y es más, yo puedo cavar una tumba. Usted puede hacer lo mismo. Para eso hay un hortelano en los cementerios, porque él es el que hace eso. Allí tenemos, en el caso de Kever, es algo que podemos hacer. Pero Seol no. Seol en parte sí, pero en parte no. Entonces, esa ambigüedad que tiene Seol nos habla de algo importante. Seol muy pocas veces, nunca realmente, Seol nunca aparece en plural. Nunca la Biblia va a decir Seoles. Pero Kever sí aparece en plural. Se va a utilizar mucho la frase sepulcros. ¿Ok? Por ejemplo, allí ustedes tienen un pasaje de Éxodo 14:11, ¿verdad? Y allí se habla de el Kever en plural. Ahí dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros. En el hebreo también es plural. ¿Ok? Kever en plural. Pero en el caso de Seol nunca aparece en plural. Nunca. Kever aparece 29 veces en plural, más un montón en singular también. Entonces, ya tenemos la primera diferencia. Kever es una tumba, y pueden ser varias tumbas, pero Seol siempre va a ser un Seol. No hay más que eso. Entonces, puede usarse como término genérico. El Seol puede ser cualquier lugar donde estén los muertos, como puede ser un lugar específico, que es lo que vamos a ir averiguando poco a poco. En segundo lugar, nunca en la Biblia se dice que se pone un cuerpo en el Seol. Nunca. Nunca usted va a encontrar en las escrituras esa frase de que alguien sepultó o alguien puso el cuerpo de otra persona en el Seol. Pero de Kever sí se utiliza. Segundo Samuel 21:14, recuerden, paréntesis, para aprender algo más. Antiguo Testamento son libros, segundo, primero de Samuel, o tenemos primero y segundo de Reyes, pero en el Nuevo Testamento son femeninos porque son cartas. Primera de Corintios, segunda de Corintios. No, si decimos primera de Samuel, estamos cometiendo un error de identidad porque es un libro, no es una carta. Y en segundo de Samuel 21:14, cierro el paréntesis, dice que sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en el sepulcro Kever, decía su padre. ¿Okay? Si hubiese sido el Seol, la tumba, como dicen los adventistas, los testigos de Jehová, los mesiánicos y algún otro tipo de gente que no creen en la vida más allá de la muerte, pues aquí era obvio y natural que se mencionara al Seol y dijera que fueron sepultados en el Seol, pero no lo dice. Dice que fueron sepultados en el Kever, en un sepulcro. ¿Ok? Entonces allí tenemos que nunca se utiliza de manera de depositar un cuerpo. Eso nunca se utiliza en relación al Seol. La otra parte interesante es que el Seol no está solo en o cerca de la superficie. Una tumba, en el caso nuestro, lo más hondo que la cavan es 2 metros. Eso es muy superficial. Si en un cementerio entra una maquinaria para construir algo, va a sacar todos los cuerpos. Es muy superficial. Pero muy pocas veces la Biblia habla de Seol de esa manera. Sí de Kever. O sea, de Kever sí se habla de que es algo superficial o que está arriba, muy cerca del borde de la tierra. En Génesis 55 leemos en el sepulcro, o Kever, que cavé, observen que es él quien lo hizo, que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultaréis. La palabra cavar tiene que ver con algo donde no solamente se pudo hacer un hoyo, sino que podía salir de él. O sea, era algo relativamente pequeño. Podríamos hablar de unos 2 metros, que es lo que por norma general en casi todos los pueblos se utiliza con lo que es el enterramiento de cuerpos humanos. Y entonces aquí tenemos que el Kever está arriba, pero del Seol nunca se dice eso. Vamos a ver más adelante una palabra, un verbo muy interesante que nos va a hacer la diferencia entre lo que es en lo que es el Kever y lo que es el Seol. Vamos a ver eso. ¿Okay? Se fue la imagen, perdón. Entonces tenemos también otro aspecto, y es que
el Seol siempre, no siempre se refiere a un sepulcro. Kever siempre, pero Seol no siempre. Entonces, cuando hablamos de Seol, puede ser una tumba, pero hay algo más allá. Y ahorita vamos a ver por qué. Y por qué le estoy enfatizando tanto el hecho de que Seol es prácticamente, o sea, es la tumba, pero hay algo más. Vamos a saber por qué. Porque vamos a responder una pregunta que yo sé que usted quiere saber, que es ¿dónde está ubicado? Vamos a ver eso porque tiene una relación con la tumba y tiene una relación con el lugar de los muertos. Segundo de Samuel 21:14 es bastante específico, que ya lo leímos, ¿verdad? Que ellos fueron a un sepulcro. Pero también rara vez se menciona que se pone un muerto en el Seol. Realmente son pocas veces que se habla de personas descendiendo en cuerpo al Seol. Regularmente lo que desciende al Seol es otra cosa. Pero sí se utiliza a veces con la idea de que el cuerpo puede ir al Seol. Por ejemplo, ustedes recordarán el caso de Coré, ¿verdad? Es un lugar donde fueron todos vivos, descendieron vivos al Seol, ¿ok? Entonces, pero muy rara vez se utiliza eso, se utiliza allí y hay otros lugares donde se menciona algo similar. Ahora, también tenemos en esto que Kever tiene que ver con un sepulcro, Seol con el sepulcro y algo más. No olvide esa parte, que eso es importante. Lo otro que vamos a ver en el punto 6 es que los hombres no cavan un Seol. Eso nunca se dice en la Biblia. La Biblia da por sentado que el Seol existe. Es más, cuando muere, cuando los hijos de Jacob le dicen que José lo devoró una fiera, no fue enterrado, pero él dice: descenderé enlutado al Seol. Entonces él es como un lugar, más que un lugar específico. Todas las personas iban al Seol y todas las personas tenían que llegar a ese lugar, fueran enterradas o no. Pero en este caso no se utiliza Kever porque realmente no fue sepultado el cuerpo de José. Entonces, como no fue sepultado, no fue al Kever, fue directamente al Seol. Y allí es donde comenzamos entonces a entender que Seol no solamente incluye un poco de la idea del Kever, que es la tumba, sino que Seol tiene que ver con algo un poquito más allá, algo un poco más espiritual, ¿verdad? Ahora, también encontramos que un hombre nunca puede tocar el Seol. Usted sí puede tocar una tumba, yo también. Podemos ir a un cementerio y tocamos la lápida, o incluso si yo hago la tumba, como dijimos anteriormente, yo estoy adentro, ¿verdad? Hago un hueco y me meto. Ahí está, esa es la tumba. Pero del Seol nunca se dice eso. Nunca se especifica que una persona pueda tocar el Seol, porque realmente no se puede tocar el Seol, ¿ok? Es algo más profundo, algo más allá. En lugar de hablar de un espacio reducido donde está el cuerpo, como es el caso de la tumba, Seol parece hablar de una región, ¿ok? Pero tiene que ver con la tumba y tiene que ver con la muerte. Por eso el verbo que más va a aparecer en la escritura, y aparece 22 veces, es un verbo relacionado con Seol, es el verbo descender. Siempre que se habla de la tumba se dice que desciende, ¿ok? No, nunca se sepulta a alguien en el Seol en la Biblia. En la Biblia todos descienden al Seol. Entonces, en este gráfico tenemos las diferencias entre Kever y Seol, por lo menos las más básicas, y tenemos el concepto claro de que Kever siempre es, o de que la tumba es lo que nosotros vemos, pero hay algo más allá, y la Biblia le llama a eso Seol, ¿ok? Entonces, vamos a ver que hay diferencias importantes entre Seol y Kever, y tenemos que mantenerla siempre presente.
Yo creo que como vamos, ya más o menos usted se está dando cuenta dónde puede estar ubicado el Seol o el Hades. Ya usted sabe más o menos. Y si todavía no le ha llegado, ya le vamos a llegar. Dice que hay varias diferencias que son bastante importantes entre Seol y Kever. En el Seol, por ejemplo, se puede conversar. En el Kever no se puede conversar. Cuando una persona muere, y tienen ustedes tres datos importantes que difieren el Seol y el Kever, se los voy a dejar allí porque sé que algunos de ustedes están apuntando, entonces para que lo puedan apuntar se lo pueden dejar allí. En el Seol se puede conversar, pero en el Kever no. Eso aparece en muchos pasajes bíblicos, como esos que usted tiene allí: Ezequiel 32:21, Isaías 14:9-20 y Lucas 16:19-31. Lucas 16 es el rico y Lázaro. Y recuerden que hay una conversación, ¿verdad? Allí hay una conversación entre Abraham y el rico. Entonces vemos algo interesante en esta parte de la diferencia entre Seol y Hades. Pero en Ezequiel capítulo 32 y el versículo 21, disculpen que vuelve, dice Ezequiel 32:21. Dice así, les pongo ahí en esa parte: de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. ¿Dónde están estas personas? Observe el final, que son muertos a espada, pero están en el Seol. ¿Y qué van a hacer? Hablarán a él. Hay comunicación. O sea, las personas que están en el Seol, ya muertas, tienen conciencia. Y no solo tienen conciencia, pueden distinguir a los demás. Por si no lo había pensado, los muertos ahorita, en este momento, que están en el Hades, ellos se hablan, y ellos tienen comunicación, como usted y como yo. Al morir no se termina la conciencia. Vea que ese pasaje es bien claro, que en el Seol se están hablando. Y hay otros pasajes que vamos a ver más adelante, de que en el cielo también recordamos todo. Es decir, cuando un creyente fallece, ya no puede hablar con nosotros, ni yo puedo hablar con la persona que se fue. Amo mucho a mi mamá y sé que ella se fue con el Señor. Yo no puedo hablar con ella, no puedo decirle nada. Ella ya no me escucha, ella está con el Señor. Pero ella sí me recuerda, ella sí sabe quién soy y ella entiende cómo fue la vida aquí, ella recuerda todo, y el día que yo llegue, ella me va a recibir, ella me va a conocer. O sea, eso es un concepto bíblico. La gente que cree que olvidamos todo y que allá no hay nada, no están entendiendo que la Biblia sí menciona que en el más allá la gente se acuerda de las cosas, la gente sabe. Qué triste los que están en el lugar del infierno, porque ellos saben todo, se acuerdan de quienes habló el Evangelio, se acuerdan de la familia que fue creyente, se acuerdan de todo eso, pero ya no hay solución, porque después de muerto ya no hay solución, ya solamente queda el juicio. También dice Isaías 14, en Isaías 14:9 tenemos ese pasaje de Satanás, y dice en el versículo 9: el Seol abajo se espantó de ti. Aquí Seol no está, habla de la región, pero de la gente que está en la región. Eso es igual que decir, y toda Costa Rica se impresionó, ¿verdad? No estamos hablando de que el país, la estructura se emocionó. Estamos hablando de las personas que viven en Costa Rica. Es lo mismo en este pasaje. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Imagínense que hay hasta dónde sentarse. O sea, es un lugar muy vivo, pero también es un lugar de mucho dolor. No es algo como aquí, solo que está la conciencia. Lo que quiero enfatizar acá, y no voy a discutir si hay algo más, solamente quiero decirles que hay conciencia. ¿Okay? Entonces en el Hades sí hay conciencia, hay mente, hay conocimiento, hay recuerdos, y todo eso está allí permanente. También en Lucas 16:19, no lo vamos a poner, usted ya sabe la historia del rico y Lázaro, y usted se da cuenta que ellos tuvieron una conversación. Lázaro estaba siendo consolado, mientras que el rico sufría.
Pero el rico miró a Lázaro. Y entonces el rico llamó a Abraham. Y Abraham lo escuchó. Y Abraham comenzó a tener una conversación con el rico. Entonces, en el Hades hay conciencia y hay comunicación racional. La gente puede decirse, hablarse, comentar cosas, porque es un lugar racional. Es lo que la Biblia enseña. Si no lo quiere creer, o tal vez le cuesta creerlo, bueno, también entiendo que es un poco difícil, pero la escritura es bien clara en que eso es de esa manera. Ahora, el Seol también es un kever, pero es un kever para varias gente, no para un cuerpo, sino para personas. Es una tumba para personas. Allí aparecen, si leemos todos los pasajes, se nos iría el tiempo, pero usted puede encontrarlo en Génesis 37-35, donde se habla de que va a descender enlutado al Seol. Ya le está hablando de que va a llegar al Seol triste por la muerte de su hijo. En Génesis 42-18 vuelve a usarse el mismo término. Voy a descender enlutado al Seol, pero él habla mis canas. Ya incluye la tumba, porque las canas se ven en la parte física, pero él va a la tumba. ¿Okay? Entonces él va a la tumba y pasa más allá. Entonces el cuerpo va a la tumba, pero él va más allá. Entonces allí estamos hablando de un lugar de conciencia. Primero de Reyes 2:6 también dice que los que van a morir, aunque mueren físicamente y son enterrados, ellos no van a descender en paz. Cuando una persona se muere, el cuerpo no tiene paz, no tiene felicidad, no tiene tristeza, no tiene angustia, no tiene nada. El cuerpo no tiene nada. Pero en Primero Reyes 2:6 dice que ellos descienden al Seol sin paz. ¿Okay? No pueden descender con paz. Allí habla de conciencia. Es decir, no solamente pueden hablar, sino que no llevan paz. Llevan tristeza, llevan angustia, llevan dolor, llevan todo lo triste, lo llevan, ¿verdad? El Seol también, ahora sí, en cuanto a esto, el Seol no es el infierno, ¿ok? Aunque lo incluye. El Seol es como un lugar, es como un mundo donde hay ciertas secciones, y lo vamos a ver más adelante, donde habían ciertas secciones y tal vez ahora existen algunos lugares, pero la Biblia dice que el infierno es un lugar de tormento, que era parte del Hades o del Seol, y que estaba a la par del paraíso. ¿Ok? Entonces por eso se podía hablar Abraham y Lázaro. Más adelante les voy a explicar un poquito sobre el paraíso si nos da el tiempo y la diferencia que hay entre ellos dos. Pero había un lugar de tormento, había un lugar de paz. Eso es antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, en el caso de el Seol, se habla del Abadón en Proverbios 15:11 y en Job 26:6. El Abadón es el lugar de destrucción. En Apocalipsis, el Abadón es el término que se le da a un ángel destructor que algunos lo identifican con Satanás, pero parece que es otro tipo de ángel. Es un ángel destructor, se le llama Abadón porque destruye. En el caso de Job y Proverbios, Abadón es un lugar que destruye lo que cae allí. Por eso Jesús dijo que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque al igual que el Abadón destruye, despedaza y da muerte, de la misma manera los que están en el Hades, en la parte del infierno, solamente van a sentir cómo su cuerpo se está deteriorando con dolor, con angustia, con todo, y no hay otra cosa que hacer. Mucha gente no quiere oír eso porque dicen Dios es amor, Dios no puede mandar a alguien a ese lugar. Más adelante les voy a responder esa pregunta, ¿por qué tienen que ir a ese lugar si Dios es lleno de amor y de misericordia? Si hay una respuesta bíblica que no todo el mundo acepta, pero que está en la palabra del Señor, sobre la razón del por qué las personas en ese lugar sufren. Los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, creo, y otras religiones no aceptan, no pueden aceptar un lugar de tormento. Pero el hecho de que no lo acepten no significa que no exista. El hecho de que no estén de acuerdo no significa que muchos van a ir allí. Pero la Biblia sí dice que tanto el Seol como el Abadón son prácticamente lo mismo, que están separados. Porque el Seol era un lugar, una región, con dos divisiones principales que vamos a ver más adelante y que vamos a ir comprendiendo poco a poco. Entonces, aunque muchos normalmente piensan
que el infierno es el estado eterno, o sea, ya las personas se quedan allí, que es la morada final y permanente de los malos. Bíblicamente no es así. Bíblicamente incluso el Hades va a tener que entregar los muertos y el Hades mismo va a ser lanzado a un lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda, ese sí es el final de todo. Y el lago de fuego nadie lo ha usado, ni siquiera el diablo. El lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles y nadie lo ha estrenado. O sea, eso está en algún lugar que nadie sabe y es un lugar que solo Dios sabe dónde está y nadie ha llegado al lago de fuego. Allí llegarán cuando vengan los juicios de Dios. Es ya la muerte final, la separación total de Dios. Lo horrible del infierno es el juicio de Dios allí. Y no es que Dios llega a infligir dolor, es que hay una ausencia absoluta de su presencia. Y si Él no está, aunque Él no puede no estar, es decir, Él está allí, Dios no puede no estar, está en todo lugar, incluso en el infierno está su juicio y su ira mostrados, pero no hay en Él una experiencia, en el infierno no hay una experiencia de Dios, de su presencia, de su paz, de su gozo, no existe eso. Entonces pueden imaginar lo triste y angustioso que va a ser ese lugar, no percibir a Dios en ninguna forma, ni ninguna paz, ni ninguna tranquilidad, sabiendo que se pudo haber evitado si hubiesen creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, viene la gran pregunta que tenemos y que a veces nos hacemos muchas veces, porque a veces nosotros nos preguntamos ¿dónde se ubica el Seol? Voy a ponerles una presentación con 6 pasajes bíblicos con una pequeña explicación y con solo ver la imagen usted va a saber dónde está el Seol, dónde está ubicado el Seol. Y cuando veamos eso, muchos ya tenían la idea o lo habían escuchado en alguna ocasión, pero lo vamos a confirmar con la Biblia. Les voy a dejar los textos para que los puedan apuntar, porque sé que quieren apuntar y si voy uno por uno pueda que se les vaya a escapar. Yo los voy a explicar. Allí está el Seol. El Seol está precisamente en el centro de la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Allí está en el pasaje bíblico. Allí usted tiene 6 pasajes bíblicos que nos hablan sobre eso. Juan capítulo 19, versículos 38 al 42, dice que Jesús fue sepultado en un sepulcro cerca de donde fue crucificado. Es decir, donde Él murió, muy cerca, había una tumba y allí fue enterrado. Usted lo puede leer en Juan 19, 38, 42. Allí habla de el cuerpo físico de Jesús. Pero Mateo 12, 40 habla del centro de la tierra. Es muy específico Jesús. Él es muy específico a dónde va a ir. Y ese es el lugar donde está el Hades. Allí es donde están todos los muertos que no han conocido o que no aceptaron a Jesucristo como Salvador. Ahorita si nos alcanza el tiempo, porque ustedes saben que el tiempo se va, voy a tratar de explicarles por qué nosotros no vamos a ir allí. Ni usted ni yo vamos a ese lugar. Allí van solo los que no conocen a Jesús. Vamos a leer Mateo 12:40, porque este pasaje tiene que ver con una profecía y algunos dicen que eso del centro de la tierra es una metáfora o es una exageración para referirse a la tumba. Pero vamos a ver en el texto que realmente no es así. Realmente Jesús está hablando de un lugar literal. Mateo 12:40. Vea lo que dice el Señor. Bueno, vamos a leer un poquito antes para darle contexto. ¿Les parece? Entonces, vean el versículo 38. En el verso 38 dice que algunos de los escribas y de los fariseos le respondieron diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Ok? Le están pidiendo que él haga un milagro. Entonces Jesús va a responderles en el verso 39 y les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Ahora, observe que la señal es del profeta Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Lo recuerda? Jonás era ese profeta
quejoso, egoísta, era un profeta peleonero, racista, xenofóbico, de todo tenía Jonás. Si usted lee la historia de Jonás, era un hombre realmente complicado. Y Jonás lo envían a predicar a Nínive. Pero ¿qué hace Jonás? Sale huyendo. Tan xenofóbico era, tan racista, él no quería que en Nínive ninguno se fuera salvo y él prefirió huir. Ya eso lo hablamos en algunos estudios anteriores. Jonás toma un barco desde Jerusalén para ir a España. Y eso es una travesía enorme y tenía que caminar también muchos trechos. Pero Dios no le permitió ir, preparó un pez y el pez lo tragó. ¿Dónde fue Jonás? Al centro del pez. Y en Jonás dice la escritura que Jonás dice descendí al Seol. ¿Por qué él habla del Seol? Porque Jonás, al parecer, Jonás murió en el pez y él vuelve a la vida después. Otro tema que se los dejo allí, que lo podemos ver después, pero Jonás pasó una experiencia donde él realmente quien le salva y le devuelve la vida es el Señor. Y de hecho, cuando él es vomitado, la Biblia dice que sale sin pelo, totalmente calvo, obviamente por los ácidos del animal. Él termina sin pelo. Entonces él fue al Seol, él murió. Pero cuando Jesús utiliza esto, toma la figura del pez, donde fue Jonás. Jonás fue al centro del pez, a la pura barriga del pez, para poder decir la otra verdad que a veces pasamos por alto cuando lo hemos leído, el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vea qué interesante, porque Jesús está hablando de un lugar específico. Jesús está hablando de un lugar donde él va a estar. Pero la Biblia dice que él fue puesto en un sepulcro que había sido labrado en el jardín. Saben, Jesús no fue enterrado hacia abajo. Era una cueva donde lo metieron. Pero él dice que él iba a estar en el centro de la tierra. Su cuerpo estaba muy superficial, pero él fue al centro de la tierra. ¿Dónde era eso? El Hades. El Hades entonces está en el centro de la tierra. Claro, no creamos que se pueden oír las almas, no creamos que se puede percibir la gente que está allí, o que la podemos ver, o que si los científicos entran lo van a ver. No, porque es un lugar espiritual. Sin embargo, las almas están en ese lugar, en la parte más central. ¿Por qué decía el rico, me estoy quemándome en esta llama? Porque se cree que el núcleo de la tierra es vivo, es fuego, y allí es donde ellos están. Pero como son seres espirituales, entonces la experiencia es un poco distinta, no se queman, solamente perciben el calor. Eso está en Mateo 12:40. Jesús lo dijo de esa manera. Ahora, en Efesios capítulo 4 encontramos que también Jesús fue a un lugar donde habían almas, y cuando él resucita se las lleva al cielo. Es lo que la Biblia llama llevar cautivo a la cautividad, en Efesios capítulo 4 versículo 9. Muchos no lo ven de esa manera, ya algunos han cambiado la interpretación en cuanto a eso, pero gramaticalmente es lo más cercano. Jesús se llevó una multitud de cautivos y lo hizo cuando resucitó. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4 y el versículo 9, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y eso que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él está hablando del Hades. Él dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Y el verso 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él está usando una figura de dos extremos. Todos los cielos, recuerden que hay 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo de los planetas y donde moran los ángeles y Dios. ¿Okay? Entonces tenemos 3 cielos. No podemos llegar al tercero porque ya el segundo es infinito. No tenemos la capacidad de pasar el espacio.
pero la Biblia dice que más allá del espacio existe un cielo, y es donde Él está. Por eso no podemos llegar donde Él está. Pero es un extremo. Entonces Él está en la tierra, en la superficie, y Él habla de los tres cielos, pero habla también hacia adentro de la tierra, y Él dice que es la parte más profunda. Entonces, ¿dónde están los muertos? Están en la parte más profunda. Allí es donde el verso 8 dice que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Pablo lo explica en el verso 9 y 10, que llevar cautiva la cautividad fue que Él descendió al Seol y Él se llevó a todos los santos que viven en el Seol. Entonces el Seol pasó a ser más grande y pasó a ser más convulso. Por eso es que antes de la muerte de Cristo, aunque habían terremotos y aunque habían una serie de cosas, no era tanto en el planeta, porque no era tan grande ese lugar como se hizo ahora cuando Cristo Jesús resucitó. Entonces hay un espacio que se cubre con el Hades. Recuerden que los espíritus tienen espacio y tienen tiempo. Porque usted puede percibir a una persona. Recuerdan que lo hablamos la semana pasada. Porque el espíritu tiene un espacio y ese espacio lo sentimos. Por eso es que muchas personas, hay gente que no cree en espíritus, respetamos eso, pero hay personas que han percibido cosas porque los espíritus sí se pueden percibir. Ahora, si usted es hijo de Dios, no debería percibir espíritus malos, pero de vez en cuando usted sí va a percibir la presencia de los ángeles, o va a percibir la presencia incluso del mismo Señor Jesús o del Espíritu Santo, porque ellos ocupan también, al venir a la tierra, un espacio. Ellos son parte de toda una creación y no están exentos de eso. Entonces, en la Biblia los espíritus tienen espacio. Mi cuerpo tiene vida porque tiene un espíritu y un alma. Está comprobado que cuando una persona muere pierde ciertos kilos porque se va algo de él. ¿Por qué pierde peso? Porque se va el espíritu y el alma. Pesan, tienen una estructura que aunque no vemos ni tocamos, allí están. En este momento usted que me está mirando y usted está viendo todo allí y está apuntando, esa mano que está apuntando la está manejando lo que realmente es usted. El cuerpo es solamente un medio por el cual se manifiesta lo que realmente nosotros somos. Y nosotros, cuando nos vamos, el Señor viene y nos separa del cuerpo, el cuerpo queda inerte, ¿verdad? Por eso la resurrección se transforma también para nosotros en algo muy sencillo de entender, porque como es materia, con una especificación nuclear muy específica, cuando Jesús venga a resucitarnos, lo que hace es tomar materia y nos hace y seremos exactamente iguales. Y Él nos va a volver otra vez a formar y el espíritu viene y entra y va a encajar perfectamente bien porque va a ser nuestro cuerpo. Y entonces el cuerpo torna a la vida al entrar el espíritu y el alma en esa persona. Entonces allí tenemos ese otro pasaje que habla de eso, Efesios 4:9. También tenemos en cuanto al Hades, tenemos también que Jesús fue al Hades, porque ya lo mencionamos en en Juan 19, el cuerpo fue puesto en un lugar, pero el Salmo 16:10, junto con Hechos 2, 27 al 31, dice que el alma de Jesús estuvo en el Hades. Ahora quiero un paréntesis, disculpen los paréntesis, pero quiero aclarar, Jesús tenía espíritu, alma y cuerpo, y también era Dios. Entonces, no es que Él era un cuerpo con Dios adentro, y eso lo hacía ser Jesús. No, Él era un hombre como todos los seres humanos. Él tenía espíritu, alma y cuerpo. Y el alma de Jesús y su espíritu fueron al Hades. ¿Ok? Y eso está claro allí en el Salmo 16:10 y también en Hechos 2, 27 al 31. Y Él dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni verás que tu santo vea corrupción. Allí está hablando de los dos niveles del Hades, la tumba y la parte espiritual. Entonces el Hades es tanto el Kever, la tumba donde va el cuerpo, como es la tumba donde va el alma. Eso es el Hades. Jesús fue allí. Allí el Señor llevó cautiva la cautividad. Y también vemos que antes de Cristo, sin excepción, todos iban al Hades. Todos, sin excepción.
todos iban al Hades. Tanto santos como impíos, todos iban al Hades. Hasta que Cristo resucita, se los lleva a todos. Y por eso usted y yo no vamos al Hades. Ningún hijo de Dios va a ir al Hades. Todos los demás sí. Si un hermano mío sin Cristo va al Hades, muere, sin Cristo, él va a ir al Hades. Mis hermanos, ustedes, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes, el Señor lo llama a su presencia, ustedes van a su presencia, presentes al Señor. Y por eso es que nos cambia la idea de la vida, porque sabemos que el cuerpo es solo un medio. Nos duele cuando alguien muere, y tenemos mucho dolor cuando alguien parte, especialmente un familiar, un amigo. Sentimos un gran pesar, pero si somos hijos de Dios, usted tiene que tener claro que Él no murió, o sea, Él no dejó de existir, Él no está inerte, lo que está inerte es el cuerpo. Él está consciente, racionalmente, en otro lugar y lo recuerda. No puede hablar con usted, no le puede escuchar, usted no le debe orar, porque no se debe orar a los muertos. Usted tiene que orarle a Jesús y confiar en Él, ¿ok? Y creer en Él. Pero la otra persona, ya donde está con Cristo, se acuerda. A mí me duele mucho, como hijo de Dios, saber que tengo tíos, que tengo sobrinos, o que tengo familiares cercanos que pueden morir y yo nunca más los voy a volver a ver, y ellos van a sufrir toda una eternidad. Y eso es muy doloroso. Por eso predicamos el Evangelio, y cuando entendemos eso, ya no nos importa que se enojen, no importa que se disgusten, porque no queremos verlos en ese lugar. Y por eso llevamos el Evangelio, porque, hermanos, tenemos que morir y nos tenemos que ir, pero ¿a dónde vamos a ir? Es muy triste eso. Ahora, más adelante, en otra ocasión, voy a explicarles por qué, a pesar de eso, yo voy a tener paz en el cielo, a pesar de que voy a saber dónde están mis seres queridos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Poco a poco vamos a ir aprendiendo lo que Dios va diciendo sobre eso. Ahora, en esto, hermanos, llegamos a una conclusión, y es que hay un lugar que está en este mismo planeta. Ninguna persona sin Cristo ha salido del planeta Tierra. Ellos mueren y van hacia allá abajo. ¿Qué es lo que ven? Nada. Solamente oscuridad hasta llegar al fuego. Pero usted y yo no. Cuando nosotros muramos, no vamos para abajo, vamos para arriba. Y la Biblia dice que vienen ángeles a recibirnos. Es bien claro, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la resurrección. Pero vienen ángeles a llevarnos. Y cuando los ángeles vengan a llevarnos, usted va consciente. Usted va a ir pensando. Y usted va a ir observando. Y lo van a pasar por ese universo infinito que el mundo quiere conocer. Lo vamos a ver hasta llegar a la presencia del Señor. Y vamos a ver el cielo y vamos a ver al Señor. Nos vamos a reunir con los seres amados que creyeron en Jesucristo. Y vamos a ser consolados allá. Pero nosotros tenemos una experiencia, vamos a tener una experiencia totalmente diferente al morir. Por eso los impíos nos odian, porque tenemos alegría, y algunos dicen que somos arrogantes, porque nosotros íbamos a un lugar de paz y ellos no, y empiezan a hablar ya de religión, y comienzan a odiarnos, porque ellos no saben cómo salir de donde están, y en cierto grado ellos saben a dónde van, porque no tienen seguridad hacia dónde van a ir. Pero nosotros sí. Entonces a nosotros no nos interesa conocer el infierno. A nosotros no nos interesa saber cómo es de feo. Por eso en la Biblia nunca se describe el infierno tan detalladamente, porque no nos interesa. Dios no va a describirnos cómo sufren, qué es lo que ellos pasan. Lo único que Él dijo para que tuviésemos la idea de lo que va a sufrir una persona es que el fuego nunca se acaba, hay muchos gusanos que nunca se mueren, que van a estarse comiendo la carne, que esa es la idea, y va a haber un rechinar de dientes, va a haber dolor, y Él ya no cuenta más, solamente dice eso, porque aunque para nosotros solo pensar en los gusanos nos da una sensación horrible, para Dios eso es apenas una pincelada
de lo que realmente es el sufrimiento del infierno. Y la Biblia dice que es muy, muy terrible ese lugar, porque es un lugar donde Él no está. Lo único que hay allí es ira, enojo, castigo, y no hay otra cosa. Y la gente que está allí no puede salir. Y pueden conversarse y hablarse, pero van a sufrir. Eso lo vamos a ver poco más adelante. Ya para ir terminando, porque el tiempo se nos está yendo, solamente quiero ponerles allí un grafiquito sobre cómo estaba más o menos dividido el Hades. Ahí tenemos el círculo mayor, que es la tierra, todo el círculo. Tenemos el sepulcro, ustedes lo pueden ver acá en una parte chiquita, ¿verdad? Ahí está el sepulcro. Hacia abajo tenemos los dos compartimentos. Está el seno de Abraham o paraíso, que son las dos, es lo mismo. O tenemos el Hades o el lugar de tormento. La Biblia a este lugar de tormento le llama Gehenna, que los testigos de Jehová lo utilizan mucho para hablar de un castigo de destrucción y aniquilamiento, pero en la Biblia no es así. Les voy a decir qué es el Gehenna. En la Biblia aparece varias veces y se traduce regularmente como infierno en la Reina Valera. A veces se traduce como fuego que nunca se apaga. El término griego es Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? En la época de Jesús, a las afueras de Jerusalén, había un basurero. Los romanos comenzaron a tirar allí todo lo que era basura, cuerpos de animales muertos, y comenzó a heder, comenzó a tener un olor espantoso, como cualquier vertedero, era un vertedero. Como había tanto olor y estaba afectando a la ciudad, entonces tomaron la idea de prenderle fuego. Y sucede que lo encendieron y eso duró siglos encendido, no se apagaba. Y ese fuego era una brasa constante y permanente, y es lo que le llamaban ellos Gehenna. Y sucede que los romanos tenían un corazón terrible. Entonces, cuando había un reo, por ejemplo los crucificados, las personas que murieron al lado de Jesús, ellos les quebraban las piernas, los golpeaban para que murieran, porque tenían un tiempo límite y tenían que bajarlos de la cruz. Si los bajaban de la cruz ya prácticamente moribundos, pero todavía vivos, lo que hacían los romanos era llevarlo y lo tiraban al Gehenna, así vivo. Caía en una brasa que no era un fuego alto y prácticamente él se iba quemando a pocos. Entonces los gritos de dolor y de angustia se escuchaban a lo lejos en la ciudad, y eso es lo que se llegó a utilizar como un símbolo del dolor y el sufrimiento de lo que iba a ser el final de los tiempos de los impíos. Ellos iban a ir a ese lugar. Entonces Jesús toma esa figura para hablar de un lugar que es de tormento y que es de dolor, donde Él no quiere que ninguna persona vaya. ¿Y qué es lo que Él está ofreciendo? Que crean en Él, que lo acepten como Señor y Salvador, que la única manera es aceptando el sacrificio de Cristo para no ir a ese lugar, porque en ese lugar, en el Hades, ahorita los que están allí están sufriendo, pero espiritualmente, ¿ok? Es un espíritu lo que hay allí, pero va a venir un día que Jesús va a resucitar los cuerpos de todos. Más adelante voy a explicar eso. Vamos a ver la diferencia, como vamos a resucitar nosotros de los impíos, pero los impíos van a resucitar y van a ir ya físicamente, en carne y hueso, más el espíritu, a un lugar de tormento así. Y Jesús no quiere que vayamos a ese lugar, y Él quiere que seamos salvos. Entonces a todos los seres humanos les extiende el plan de salvación y les dice que deben creer, confiar plenamente en lo que Él ha dicho de su sacrificio, aceptar ese sacrificio como suficiente por la fe, es decir, con la confianza que lo que Cristo hizo en la cruz es total y absolutamente suficiente, de tal manera que yo descanse y diga: Jesús murió por mí, ya yo no tengo por qué temer, y en ese momento Cristo me salva y pone en mí su Espíritu Santo. Cuando yo confío plenamente en eso y arrepentido, es decir, ya no voy a seguir haciendo lo malo, he decidido seguir a Cristo, entonces yo cambio mi manera de ser y el Señor me salva y soy salvo y tengo la seguridad de la salvación. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Es algo tan sencillo que los hombres no lo pueden entender porque se han corrompido mucho. Pero allí tenemos esa división que sucedía en el Hades, y eso está en el centro
de la tierra. Y hermanos, por eso hablamos de la tumba, de la Biblia habla de que cuando alguien va a la tumba desciende al Seol, porque no sube, baja, va al centro de la tierra. No importa el lugar, como es una esfera, por lo menos es ovalada, en la tierra usted no hay un lugar donde no pueda, si baja, no pueda llegar al centro de la tierra. O sea, bajando solamente hay un lugar, es el centro de la tierra. Y allí es donde van todas esas personas. Entonces, podemos ver, con esto termino, que el Seol está en un lugar, en este planeta, y es un lugar en el centro de la tierra. Y usted y yo, hermano, hermana o amigo que me escucha, tenemos que tomar una decisión en esta vida. ¿A dónde voy a ir? A veces tomamos tan tranquilamente esta vida como no sufrimos mucho y creemos que nada nos va a pasar. Entonces no vamos a la iglesia, no hacemos las cosas que Dios quiere, no nos sometemos a Dios y creemos que las cosas van a ser tranquilas. De por sí me muero y en el cielo Dios me va a dar paz. Vamos a ver más adelante que no es tan así como lo pensamos. Y deberíamos esforzarnos mucho por ser fieles a Dios en esta vida, porque hermanos, lo que viene allá, tengo que afrontarlo. Y cada día que pasa, no es un cumpleaños más, ¿recuerdan? Aunque suena muy grosero, realmente así es un día menos de nuestra vida física. Y estamos acercándonos al día de descanso o al día de sufrimiento. Y eso no lo podemos evitar. ¿Quién está en nuestro corazón? Si Jesucristo vive en mí o vive en usted, realmente Él es la esperanza de gloria. Realmente Él es el objeto por el cual quiero vivir. Veamos que hay un lugar en el que tenemos que llegar. Pero ¿cuál es ese lugar? Si usted tiene a Cristo, hermano, hermana, usted va directamente donde el Señor. Pero no crea que llegamos sonriendo como que si nada hubiera pasado. La Biblia dice que las palabras más ociosas, de todo eso vamos a dar cuenta. Va a ser un largo y tedioso tribunal donde tenemos que dar cuenta de cada cosa. Y hay de aquellos que no van a llegar allí porque ellos van a ir a otro lugar donde van a sufrir y ya no hay opciones. Lo único que van a oír es a un juez diciéndole cadena perpetua, usted va al lago de fuego y usted de allí no va a salir por toda la eternidad. Y eso porque Dios es justo. Lo vamos a ver más adelante el por qué Dios hace eso. No, y cuando usted lo entienda, si el Espíritu de Dios mora en usted, lo va a entender. Usted va a entender que es justo, es lo correcto y es lo que debe suceder. Porque hay una razón del por qué hay sufrimiento en el infierno. Y no es Dios dando sufrimiento. Está la ira de Dios, está el juicio de Dios, está Él allí, pero no es como algunos dicen que Dios está dándole sufrimiento. Tampoco hay demonios punzándole a la gente, hasta el mismo demonio va a sufrir ahí, todos los demonios. Hay una razón de por qué el infierno es tan horrible, tan feo y tan espantoso. Y Jesús no quiere que vayamos allí, pero estamos ante una decisión. Jesús le dijo en el Antiguo Testamento, Jehová le dice al pueblo de Israel: he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas. Él puso las dos opciones, así que cada uno de nosotros es responsable. Vamos a orar y muchas gracias, hermanos, por